Hola a todos y a todas, me llamo Ana Sánchez, soy psicóloga, fundadora de Centro Lazos. Para que entendáis un poquito lo que vamos a hacer en este tiempo del vídeo, os voy a explicar en qué consiste mi trabajo. Yo me dedico a intervenir con niños y con adolescentes desde el plano emocional y conductual, y para ello utilizo un método sistémico, es decir, cuento con los dos ámbitos más importantes en la vida de nuestros niños, de nuestros adolescentes, que son la familia y el centro educativo, ¿no? Entonces, una parte muy importante de mi trabajo es coordinarme con los profes, tutores, tutoras, orientadores de mis niños para establecer líneas en común y así, bueno, pues aunar esfuerzo y mejorar el desarrollo de nuestros niños. Y es precisamente por eso por lo que he considerado necesario el desarrollo de este material, ¿no? Porque a nivel académico en los centros, en los coles, en los institutos nos estamos encontrando con unos cambios importantes y bueno, pues esto de alguna manera está afectando nuestro día a día, ¿no? Y bueno, yo también me incluyo como profesional que trabajo con esta población infantojuvenil, y es que desde que se instauró la pandemia en marzo, bueno, pues de repente ha habido como unos cambios muy importantes en nuestra vida, además como muy rápidos y sin previo aviso, ¿no? Nos metimos en casa, empezamos a utilizar unas herramientas que no habíamos utilizado nunca. Y bueno, pues los más audaces en todo esto no lo han llevado tan mal, ¿no? Pero bueno, pues las personas que no controlábamos mucho sobre estos temas, pues lo hemos llevado un poquito peor, ¿no? Nuestros niños de repente se han quedado en casa, no tenían el concepto de que el cole siguiera en marcha, las familias se han agobiado un poco y se han estresado un poco con este tema, los profes teníamos también estas demandas, ¿no? O esta necesidad de seguir con el ritmo académico. Y bueno, pues contando con que estábamos teletrabajando desde casa, con que en nuestras casas estaban también nuestros niños que demandan nuestro tiempo y su espacio, ¿no? Y todo se ha complicado un poco, que parecía que estábamos en casa sin hacer nada durante el día y luego resulta que es que hemos estado pues casi las 24 horas del día al pie de cañón. Termina el curso, comienza el verano, un verano con mucha incertidumbre también. Los más afortunados nos hemos ido a la playa, los que no hemos tenido tanta suerte nos hemos quedado en casa en la que llevábamos estos meses confinados, y resulta que, bueno, pues este verano de incertidumbre termina ante un comienzo de curso dudoso, en el que no teníamos muy claro si íbamos a comenzar con carácter presencial o si teníamos que seguir utilizando estas tecnologías que hemos tenido que implantar rápidamente durante los meses de confinamiento. Parece que al principio se nos instaba a nosotros a generar los ajustes necesarios en los centros, pues para facilitar o garantizar y proteger la salud nuestra, la de nuestros alumnos. Bueno, no sabemos cómo comenzó el curso y lo ha hecho con unas nuevas normas, con unos nuevos protocolos, y bueno, pues esto ha exigido más de nosotros, ¿no? Si el trabajo docente ya implica una exigencia del 100%, pues yo creo que ahora estamos al 200%, ¿no? Yo con los profes de mis niños con los que hablo ahora no tienen ni el tiempo del recreo, porque con las clases burbuja tienen que estar pendientes de sus niños, ¿no? Entonces, bueno, pues ese ratito que antes teníamos para desconectar y airear un poco hasta comenzar la segunda parte de la mañana, ahora tampoco lo tenemos. Y todo esto viniendo desde una situación complicada y, bueno, pues cada uno también a nivel personal ha tenido sus experiencias. Pues precisamente por eso estoy elaborando este material, porque esto es para vosotros, para esos profesionales que nos dedicamos a trabajar con niños, con adolescentes, porque formamos parte de su vida y estamos para quedarnos. Nos vamos a quedar en sus recuerdos y vamos a formar parte de esa base que van a tener luego en su vida adulta. Por eso es importante que nos cuidemos, que nos dediquemos este ratito que va a durar el vídeo para trabajar lo que ahora os voy a comentar y que estemos preparados para sustentarlos a ellos, pero primero nos tenemos que sustentar nosotros, ¿no? El cuidarnos para poder cuidar.
Os voy a comentar un poquito cómo he organizado este material. Como veis, en esta presentación he puesto unos icebergs. Y es que a mí me gusta mucho este símil, ¿no? Somos icebergs, cada uno de nosotros. Como veis, en uno de ellos hay un oso polar, en otro hay 2 pingüinos, en otro hay unos poquitos más, ¿no? Esa parte de nuestra, esa parte visible, esa parte que vemos, que ven de nosotros y que vemos de los demás, está sustentada por una base mucho más grande que está bajo el agua y que no se ve. Pues por ahí es por donde vamos a empezar esta primera parte. Vamos a realizar una introspección en nosotros mismos, cómo nos encontramos, en qué momento estamos, porque todo esto al final va cargando. Y una vez hayamos analizado y hayamos reflexionado sobre esa parte, vamos a subir a la superficie y vamos a analizar qué conductas estamos llevando a cabo. Todo desde un proceso consciente. Esto yo lo trabajo mucho con los papás, con las mamás de mis niños, el ser conscientes de nuestro proceso, ¿no? Sobre todo el proceso educativo. Yo siempre les digo, mirad, ningún psicólogo, ningún pedagogo hablamos sin pensar antes a los niños. Es muy importante tener el discurso preparado y el saber el por qué, el qué quiero transmitir y por qué estoy diciéndole esto y qué le estoy diciendo exactamente, ¿no? Pues esta parte la vamos a trabajar en un segundo momento porque es muy importante dentro de la labor docente. Los profes no solo estamos para enseñar matemáticas o lengua, ¿no? Los profes formamos parte como figuras referentes de la vida de nuestros niños y a nivel emocional somos soportes importantes y nos necesitan. Vamos a analizar ahora dos situaciones, dos realidades que nos están afectando a todos. A docentes, a no docentes, nos están afectando a nivel general. La primera realidad, la fatiga por pandemia. Ya la OMS ha propagado este término, ¿no? Lo hemos visto todos en las noticias y ya empezamos a entender qué significa todo esto. La fatiga por pandemia es la situación de agotamiento emocional y físico que se da por una situación de incertidumbre sostenida en el tiempo. Y es que hemos perdido la sensación del control de nuestra vida, que realmente no es una realidad al 100% el tener el control de nuestra vida, pero bueno, es algo que antes nos creíamos, ¿no? Y de repente de la noche a la mañana una base importante que sustenta nuestro día a día cae. Y ahora no puedo establecer planes a largo plazo. No sabemos siquiera en Navidades qué es lo que va a pasar, ¿no? Esto genera desconcierto y genera desmotivación vital. Hemos disminuido el número de contactos a nivel social, a nivel familiar, que sí, ya podemos salir de casa, pero tenemos que tener cuidado. Y además cuando estamos con los nuestros tenemos que establecer ciertas distancias, ¿no? Y eso resulta cargante porque nosotros somos una cultura de la cercanía, de tocar, de ese afecto cálido, ¿no? Y esto ahora no lo tenemos, ahora no lo podemos generar. Entonces esto también está teniendo unas repercusiones. La apatía, la ansiedad, la labilidad emocional, ese carácter que me dicen algunos papás, antes íbamos por días y ahora vamos por ratos a lo largo del día. Pues es verdad, tenemos unos mayores cambios a nivel emocional, ¿no? Que nos cuesta más controlar, que nos cuesta más gestionar esa tendencia a la tristeza, al agotamiento, ¿no? Pues esto es la fatiga por pandemia y esto lo estamos sufriendo muchos de nosotros. En el plano docente, el segundo fenómeno, el burnout o el síndrome del docente quemado. Este término no es nuevo, fue acuñado hace ya bastante tiempo y bueno, pues es una realidad que se ha observado en el caso de la docencia, en este caso, debido al estrés o a las exigencias laborales que se mantienen en el tiempo. Y es que, como he dicho antes, el trabajo docente implica el 100%, pero es que ahora mismo está implicando el 200% y ya llevamos unos meses y esto se está manteniendo en el tiempo, ¿no?
Todos recordamos ese primer día en el que fuimos a trabajar, en el que yo a mi clínica, ¿no? Y vosotros a vuestras clases, que tú te imaginas cómo van a ser tus niños, cómo los vas a conocer, qué materiales necesitas, qué vas a hacer en clase, qué dinámicas vas a utilizar, ¿no? Incluso te preparas tu ropa, pues un poquito más especial. Estos primeros días, estos primeros meses, estos primeros años, pero llega un momento en el que todo se vuelve de alguna manera más mecánico, no tienes tanta ilusión, empiezas a observar que la clase se te descontrola y que tú ya no tienes esa misma capacidad para empatizar o para vincular emocionalmente con tus niños. Como la clase se te descontrola, exige de ti un mayor esfuerzo y la irritabilidad emocional aumenta, la sensación de fracaso, la sensación de pérdida de control. Y es que la docencia es un trabajo totalmente vocacional y esta sensación de fracaso nos afecta mucho. El sentirte culpable de no poder desarrollar tu personalidad o tu trabajo de la mejor manera, ¿no? La despersonalización. La despersonalización es cuando nos sentimos que vamos por la vida como si fuéramos robot. Desde que te levantas y pones el pie en el suelo hasta que te vuelves a acostar, ha pasado el día y has llevado a cabo todo tu horario sin pena ni gloria, sin tener ningún tipo de alteración emocional, pues con un carácter más frío, sin como, bueno, pues otro día más, ¿no? No he tenido la capacidad de disfrutar, no he tenido la capacidad de desarrollar mi trabajo como yo hubiera querido y estos son los síntomas o los factores que se dan en esta realidad del docente quemado. Tenemos que tener en cuenta que hay muchos factores que afectan, ¿no? Pues el estrés laboral, las exigencias del puesto de trabajo, la personalidad de cada uno, pues hay personas que somos más emocionales, hay personas que somos más racionales, ¿no? Esto también afecta. Las exigencias de los papás. Y es que los papás han empatizado mucho con nosotros durante el confinamiento, ¿no? A mí me lo decían los papás y las mamás de mis niños, jorobar, los profes, madre mía, ojo la que tienen, soy yo con uno y me cuesta, ¿no? Han empatizado mucho, están ahora muy preocupados y muy volcados en el desarrollo de sus niños y eso es estupendo porque forman parte y formamos parte todos de esta red de apoyo que sustenta el desarrollo de nuestros niños, pero a veces sus exigencias nos generan pues un mayor estrés, una mayor carga, una mayor preocupación y esto también pues genera esta realidad del estar quemado, ¿no? Bueno, y ahora pues hay que citar la nueva situación por COVID y las nuevas normas y la nueva organización del centro, los nuevos protocolos, ¿no? Bueno, pues que estamos viviendo tiempos difíciles, ¿no? Hay días que tenemos complicados, hay momentos difíciles. Bueno, pues vamos a ver qué hacemos con todo esto. Os he puesto aquí la pirámide de Maslow. Esta pirámide se refiere al proceso de bienestar vital de la persona, ¿no? ¿Qué es lo que tú tienes que tener, satisfecho para generar ese bienestar, ¿no? Como vemos en la base, pues están satisfechas no están satisfechas, no, nos indican las necesidades básicas de alimentación, de cuidado, de vestido, ¿vale? Esto a nivel general estaba satisfecho, ¿no? Al menos en España, pero ahora estamos viendo que hay muchas familias que lo están pasando muy mal y hay que tenerlo en cuenta. En el segundo escalón tenemos casa, tenemos trabajo, tenemos un sueldo, ¿no? Bueno, pues esta parte también nos genera ese bienestar. En el tercer escalón tenemos las relaciones sociales y las relaciones afectivas. Esta parte también se ha visto mermada ante la nueva situación. En el siguiente escalón, los méritos, los logros y por último, en la cúspide, finalmente, tenemos la autorrealización. Y es que vuelvo a repetir que el trabajo de la docencia, los profesionales que nos dedicamos a los niños, lo hacemos de una manera totalmente vocacional. Y la autorrealización toma mucha importancia en nuestro proyecto de vida, ¿no? En nuestro proceso vital
Y bueno, pues cuando estamos mal, cuando realmente estamos pasando una etapa complicada, estas prioridades cambian, ¿no? Y estas prioridades puede que hayan cambiado en alguno de nosotros y no pasa nada. Lo importante es ser consciente de ello. Eso es lo más importante. Cuidarme para cuidar. Esta frase yo me la repito mucho en mi trabajo, porque al final es complicado, es complejo de gestionar cuando te vienen los papás agobiados, frustrados por situaciones en casa un poco insostenibles, por culpabilidad, por esos pensamientos de lo estoy haciendo mal, ¿no? Estos niños bueno, que también llegan preocupados o te comentan episodios difíciles en casa, y esto al final genera un agotamiento, un cansancio, ¿no? Entonces, yo esta frase me la repito mucho porque tenemos que estar bien para poder generar ese modelo positivo en nuestros niños. ¿Cómo me llevo conmigo mismo, conmigo misma? Esta es una pregunta que os lanzo y que vamos a pensar, vamos a hacer de manera consciente, porque parece que somos mucho más duros con nosotros mismos que con los demás. Nos tratamos peor a nosotros que a los demás, y esto es un problema y bueno, tenemos que ponerle una solución. Os lanzo una cuestión, vamos a hacer un ejercicio. Imaginaos que cometéis un error. Bueno, más que imaginaos, pensad en un error que habéis cometido en el plano laboral. Un error que hayáis cometido y vamos a analizar cómo os habéis sentido, qué es lo que habéis pensado de vosotros mismos. Pues pensamientos de esto lo he hecho fatal, en este caso no sé qué me pasa, o a lo mejor no sirvo para esto, o madre mía, era muy importante el haber hecho esto y no lo he hecho y era algo muy importante, ¿no? Y ahora vamos a imaginarnos que algún compañero nuestro de nuestro equipo comete ese mismo error. ¿Tendríamos la misma visión de la importancia del error? ¿Le daríamos la misma importancia? ¿Qué le diríamos a nuestro compañero para que se sienta mejor? ¿A que no seríamos igual de duros con él? Bueno, no te preocupes, no pasa nada. Bueno, tienes un mal día, no pasa nada. Ya verás cómo mañana será un mejor día. ¿Por qué esto no nos lo decimos a nosotros mismos? A veces somos nuestro peor enemigo y esto hay que cambiarlo. Yo esto lo trabajo mucho con mis niños y con mis adolescentes, ¿no? Tenemos a nuestro peor enemigo dentro de nosotros y tenemos que mantenerle bajo control. Así que los mayores también nos lo tenemos que aplicar. Y es que el autocuidado comienza desde dentro. Todavía estamos en la base del iceberg, ¿recordáis? Estamos bajo el agua. Comienza con nosotros mismos. El sentido del humor. Qué importante ha sido en el confinamiento. A mí me han llegado algunos memes, de verdad, ingeniosos. Yo no pensaba que la gente fuéramos tan ingeniosos y que tuviéramos realmente tanto sentido del humor, porque han llegado bromas realmente graciosas. Y es que hemos echado manos de algunos recursos que teníamos un poco olvidados, el arte, la música, la pintura, recursos a los que no dábamos tanta importancia en esa vida con otras prioridades y que de repente, de manera inconsciente, porque no nos hemos parado a pensar el por qué lo necesitábamos, pero de manera inconsciente lo hemos utilizado. Y es que el sentido del humor hace que relativicemos, y relativizar la importancia de las cosas nos da una posición más objetiva con respecto al problema. Así que os invito a utilizar el sentido del humor con vuestros compañeros, con vuestros niños, porque el sentido del humor sana emocionalmente. Yo lo utilizo mucho con mis familias y realmente funciona, porque cambiamos el estado emocional y de repente nos vemos más fuertes para enfrentarnos a esa situación, aparte de tener otra perspectiva. Utilizar el tiempo fuera. Bueno, pues hay momentos en los que no podemos y ya está, pero para eso tenemos compañeros. El trabajo de la docencia es muy bonito, aparte porque tenemos compañeros que están en nuestra misma situación y que a veces nos ofrecen un cable. Bueno, pues vamos a utilizarlo. El salir y respirar. Esto también yo lo trabajo con mis niños. Al final los mayores no distamos tanto de ellos.
el para y respira. Conecta esa parte emocional con ese lóbulo prefrontal, con ese freno, vuelve a conectarlo, que a veces se desconecta y necesitamos un tiempo, ¿no? Bueno, pues lo tenemos que emplear con nosotros mismos. Porque si no lo empleamos al final podemos equivocarnos, meter la pata y si ya estamos a nivel catastrófico y súper dramático, todo se vuelve muchísimo más negativo y no nos conviene. Aceptar que no siempre tenemos que poder con todo. Esta parte también es importante y es que últimamente a través de las redes nos están dando una visión tan sesgada de la realidad que a mí personalmente a veces me llega a agobiar. Yo he dejado de seguir a ciertas personas o a ciertos famosos, ¿no? Porque realmente me agobia el pensar que haya gente que tiene la capacidad de tenerlo todo perfecto, de tener una casa perfecta, unos niños perfectos que van siempre niquelados, ¿no? De tener unos coches nuevos y unos coches limpísimos, de tener un trabajo perfecto en el que desarrollan una labor perfecta, y todo esto no es real. Esto nos provoca una visión sesgada de la realidad y cuando a una mesa le quitas dos patas, la mesa se te cae, porque no está la realidad equilibrada. No tenemos nada más que información sesgada de lo que nos quieren mostrar. Y esto, aunque a nivel consciente muchos lo sabemos porque no es nuevo, a nivel inconsciente nos afecta. A mí personalmente me afectaba. Entonces, el aceptar que hay días malos y que no pasa nada es salud mental. Buscar apoyo en la familia, en los compañeros, y de esto vamos a hablar ahora después. Tomarme mis tiempos para cuidarme, solo para mí, pues hacer deporte, la alimentación, tiempo para cocinar, para cuidar lo que me voy a tomar, tiempo para cuidarme físicamente. Controlar la ingesta de noticias. Estamos sobreexpuestos a mucha información, no toda es verídica y nos agobiamos porque aparte de la situación que tenemos de incertidumbre máxima, si además nos llegan noticias por un lado, por otro, al final nos genera todavía más incertidumbre y un estado de agitación constante. Controlar la ingesta de noticias, acudir a fuentes fiables y bueno, pues tenemos otros canales, ¿no? para poder tener ocio a través de la tele, películas, series que a todos nos encanta. Bueno, pues vamos a recurrir más a ese tipo de contenidos. Aceptar que está bien sentirse así, que no tenemos que estar todo el rato súper felices de la vida o tenemos que estar todo el rato riéndonos, o la felicidad tóxica es enfermedad mental, nos afecta y no es real. Vuelvo otra vez a las redes, no es real, no tenemos una visión real. Y tenemos que aceptarlo, no pasa nada, estoy mal, bueno, pues ya está, pasará el día y mañana será otro día. Permitirnos ser vulnerables. Os he puesto, esto es de valientes, eso es lo que yo les digo a mis niños. Hay algunos niños, os voy a contar el caso, ¿no? De que pues los papás me lo traen porque tiene rabietas, ¿no? Es que mi niño de repente tiene unos enfados, pierde el control y empezamos a ahondar un poquito en la cuestión. Y dices, a ver, ¿pero qué ha pasado? Bueno, pues es que el otro día iba con la bici, se cayó y empezó a enfadarse tanto que tiró la bici, dio patadas. Empiezas a trabajar con el niño y resulta que el niño llega a identificar que le da vergüenza llorar delante de las personas. Y cuando tú devuelves esto a los padres te dicen, pues vaya tontería, ¿no? Porque no sé por qué le da vergüenza llorar, que no pasa nada. Y le dicen al niño, no pasa nada porque llores, no te tiene que dar vergüenza. Pues ya sabemos de dónde viene esa vergüenza. Somos sus modelos. Los niños son la proyección nuestra. Y efectivamente es importante el expresar esa vulnerabilidad. Esa parte de la realidad es importante trabajarla y es importante tenerla en cuenta. Y lo que yo les digo a mis niños es que no es de más valientes no llorar. Es de valiente el que llora y no se siente avergonzado por ello. Así que a ponerlo en práctica. La segunda parte del autocuidado
es con respecto a las demás personas. El autocuidado es a nivel intrapersonal y a nivel interpersonal con los demás. Pero esto del autocuidado interpersonal suena un poco raro. Os voy a explicar qué pasa. Que tenemos la capacidad de modelar nuestro entorno. Y esto no todos lo sabemos. Es importante tenerlo en cuenta. Nosotros fomentamos unas relaciones con los demás. Nosotros favorecemos unos estados, unos ambientes sociales. Y aquí sí que tenemos el control. Entonces podemos favorecer este entorno social positivo que al final nos va a generar ese bienestar personal, ¿no? Que hay veces que, bueno, puede que tengamos algún compañero que algún día venga de bajón y bueno, pues tenemos como dos opciones, ¿no? O generar que ese bajón se expanda y nos lleve un poco a todos, o al contrario, fomentar que sea yo, que hoy estoy fuerte, el que a ti te influya a nivel emocional y de esta manera modelar un poco el entorno de trabajo. Somos muy afortunados de poder trabajar en equipo y esto es un factor de protección. Bueno, hemos terminado el recorrido que existe debajo del agua, hemos terminado esa base del iceberg, hemos repasado las grietas, hemos visto que algunas tampoco eran tan grandes y ahora vamos a ver lo que hay encima, lo que se ve, lo que los demás ven de nosotros. Comunicar desde la consciencia. ¿Qué es esto? Yo trabajo mucho con mis padres, con mis papás y con mis mamás, el ser consciente siempre de lo que se hace y de lo que se dice. Porque yo siempre les digo, ni el mejor psicólogo ni el mejor pedagogo del mundo habla sin saber. O habla sin pensar, mejor dicho, habla sin pensar. Yo cuando trabajo con un niño, cuando intervengo con ese niño, sé perfectamente lo que le estoy diciendo, por qué se lo estoy diciendo y cómo se lo estoy diciendo. Y en el cómo hago referencia al lenguaje no verbal que vamos a ver ahora. La asertividad. Todos conocemos este término, ¿no? Lo hemos estudiado en nuestras carreras, en nuestros estudios y hemos visto que realmente es una herramienta muy buena en nuestro trabajo, ¿no? Os he puesto aquí los tres estilos de comunicación, el estilo pasivo, el asertivo y el agresivo. Deciros que del estilo pasivo al agresivo hay un paso. Esto a veces es lo que les pasa a algunos niños que no expresan bien su punto de vista, sus emociones y pasan directamente a la rabieta, ¿no? Pues esto también nos pasa a los adultos. Hay veces que no tenemos esa capacidad de expresar o esa autodeterminación o esas herramientas a la hora de poner sobre la mesa mi punto de vista, entonces voy callando hasta que llega un punto en el que exploto y paso al estilo agresivo. Bueno, pues qué decir que esto hay que trabajarlo y más si somos profesionales que nos dedicamos a trabajar con familias y con niños y con adolescentes y con compañeros. Es importante hacer consciente este proceso de comunicación desde unas preguntas que os he puesto aquí. Es decir, ¿qué necesito? Vamos a pensar realmente cuál es el objetivo de lo que yo estoy diciendo. Mi objetivo es transmitir mi opinión, es fomentar que haya una visión más ecléctica de lo que estamos hablando. Mi objetivo es generar polémica. Mi objetivo es agredir de alguna manera a la otra persona, es descargar tensión. ¿Cuál es mi objetivo? Y esta parte es súper importante porque en función del objetivo que hagamos consciente, podemos darnos cuenta si realmente en ese momento determinado no nos encontramos bien, ¿no? Entonces, este es el primer punto para establecer una comunicación asertiva. ¿Por qué lo necesito? ¿Por qué necesito crear polémica? Para contribuir o por qué necesito agredir al otro, ¿no? ¿Por qué lo hago? ¿Puedo hablar para contribuir a la mejora de mi trabajo? ¿O porque ahora mismo tengo un momento en mi vida en el que tengo una baja autoestima?
o porque tengo un estado de irritabilidad, de malestar, ¿no? Entonces, el por qué necesito hacer o hablar de esa manera también me va a dar pistas sobre cómo yo me encuentro. ¿Tengo herramientas para expresarme? En el caso de que lo haga porque realmente no sé muy bien cómo decirlo, bueno, pues ¿qué herramientas necesito, no? Pues vamos con algunas pautas. El hablar desde mi propia persona, desde el me siento o me hace sentir, ya está estableciendo unas bases de empatía con el otro y esa parte nos aproxima a los demás. Desde mi punto de vista, el exponer también esta parte, ¿no? Si os parece, podemos hacer esto. Son frases, son muletillas que nos facilita a todos el trabajo en grupo, el trabajo en equipo. Tengo en cuenta mi lenguaje no verbal, el cómo lo digo. Y es que normalmente vamos con el piloto automático puesto y no nos damos cuenta de las microexpresiones, del lenguaje corporal. Yo esta parte la trabajo mucho con mis niños con respecto al tema de la seguridad personal, ¿no? De tener autoconfianza. Y siempre les digo, mirad una cosa. Y yo les actúo, ¿no? Mirad una cosa, no es lo mismo decir, pues mira, yo es que confío realmente en mí, sí, yo sé que lo he hecho bien, yo confío en mí, a decir, yo confío en mí. Esa parte está transmitiendo dos realidades totalmente diferentes, una incoherente al máximo y la otra coherente. Y es que cuando se establece una incoherencia entre el lenguaje verbal y no verbal, ¿qué prevalece? Prevalece el lenguaje no verbal, porque es nuestro piloto automático y expresa perfectamente lo que sentimos. Entonces, las personas para eso tenemos mucha intuición y de manera inconsciente y racional nos quedamos siempre con el lenguaje no verbal. Pues cuando nos encontramos mal, cuando realmente estamos pasando una mala racha, es cuando tenemos que tirar del freno de mano y poner los mandos manuales, quitar el piloto automático, porque ese piloto automático nos puede traer problemas, ¿no? Y finalmente, ¿cómo me sienta esto de ser afectivo? Porque hemos dicho antes que creamos entornos, ambientes sociales. Pues vemos que el feedback es más positivo, que lo que nos devuelven los demás es más positivo. Y hay un proceso consciente que genera un mayor autoconocimiento de mi estado. Es como que de repente a través de la asertividad hemos vuelto a repasar la parte de abajo del iceberg, ¿no? La parte sumergida. Y esto es muy chulo, esto está muy bien, es muy bonito, ¿verdad? Es perfecto todo esto. Pero, ¿qué pasa? Que hay veces que no estamos en nuestro mejor momento y yo esto os lo digo mucho, que cuando uno no está en su mejor momento, bueno, que cuando, lo voy a reformular de otra manera, cuando yo estoy bien, la vida me sonríe, me va todo rodado, estoy consiguiendo mis objetivos. Oye, qué fácil es ser simpático, ser agradable, generar unas buenas relaciones con los demás, caer bien. Es muy fácil. Cuando no estoy bien es muy difícil y a nadie le gusta ser un cascarrabias, vivir amargado, tener enfados. A nadie le gusta eso. Cuando tenemos un niño o un compañero que realmente se está expresando así, es porque no está bien. A nadie nos gusta ser el malo de la película. Y esta parte se la repaso tantísimo a mis padres, a mis madres, a mis familias, a los profes, a los docentes de mis niños y a mis niños, ¿no? Entonces, especial cuidado con esas personas amargadas que realmente lo están pasando mal. Y si somos nosotros los que lo estamos pasando mal y si vemos que todo el tema de la asertividad que os he explicado es un poco inalcanzable o me parece demasiado utópico, es porque algo está pasando. Entonces, os he hecho este árbol, bueno, la frase que os he puesto, el pedir ayuda es síntoma de salud mental, esto es algo que en Lazos lo decimos mucho, ¿no? El otro día haciendo repaso de casos entre el equipo decíamos, es que os dais cuenta de que realmente son
los sanos, son las personas sanas las que vienen, las que piden ayuda. Y es que es cierto. Mirad, yo tengo muchos de mis niños a los que pues ya les he dado el alta del tratamiento, ¿no? Y bueno, pues nos hemos despedido. Yo siempre les digo, ya no me necesitáis. Ahora ya podéis volar solos y si en algún momento me queréis pasar a saludar o si tuvierais algún problemilla, bueno, pues yo voy a estar aquí, pero ahora ya no me necesitáis. El otro día me llamó una mamá y me dijo, Ana, mi niño necesita verte. Ha perdido a sus 2 abuelos en menos de un mes y necesita verte. Ha sido él el que me ha pedido, por favor, verte porque necesita hablar contigo. Estamos hablando de un niño de 7 años. Entonces, a mí eso me genera una gratificación brutal, porque como yo le dije a esa mamá, tu hijo ya tiene establecidas las bases para una salud mental fuerte, porque tiene la capacidad de pedir ayuda cuando la necesita. Eso es brutal y eso es lo que tenemos que fomentar en nosotros mismos los primeros como modelos de nuestros niños y de nuestros adolescentes. El cuidarnos y el pedir ayuda siempre cuando la necesitemos, ¿no? Esto es de sanos, porque principalmente cuando hay trastornos de la personalidad, una de las dificultades de los trastornos es la incapacidad del paciente de ser consciente de su problema, ¿no? Pero bueno, nosotros, las personas que no tenemos esos trastornos, tenemos que saber y tener claro que pedir ayuda es un síntoma de salud mental y un síntoma de fuerza, de fortaleza. Bueno, pues os he hecho aquí este árbol en el que os he puesto una serie de frases. La primera, la más general, ¿no? Mostrarnos vulnerables nos hace fuertes. Y es que en la cultura de la felicidad tóxica parece malo estar mal, ¿no? Es como un tabú y es que los tabús nos atan, es como si nos enjauláramos a nosotros mismos. Fuera tabús, fuera miedo y vamos a sentirnos y vamos a mostrarnos vulnerables porque es la única manera que tenemos de que los demás acudan a nuestra ayuda, acudan a sostenernos, ¿no? Hay que ser honestos con nosotros mismos y con los demás, fomentar la comprensión y la empatía. ¿Y qué pasa? Pues que si yo me permito mostrarme vulnerable, estoy creando una base en la que los demás, mis compañeros, aprenderán de alguna manera, porque lo verán en mí, que no pasa nada por sentirme vulnerable y ellos también poco a poco se lo permitirán. Entonces fomentamos también que eso se vaya extendiendo y que favorezca en mi equipo pues unas actuaciones sanas, una búsqueda de ese bienestar y de esa salud mental. Nos cuidamos para cuidar a los que nos cuidan y esta frase suena muy redundante, pero es así. Somos personas sostenidas por personas. He llegado antes a esta frase, antes de lo que quería, pero me ha salido así la formulación. Somos personas sostenidas por personas y a mí me sostienes tú y a ti te sostengo yo. Y si yo te cuido, cuando tú me tengas que sostener, lo harás mejor, ¿no? Entonces a eso alude esa frase, la creación de red, de apoyo y generar el modelo para que los demás aprendan que no pasa nada, ¿no? Esto es de valientes, romper el hielo y empezar a romper tabús es de valientes, así que ánimo con ello, os invito a todos a que lo probéis. Y otra parte, recordad que ya estamos en la parte de arriba del iceberg, otra parte que tenemos que tener en cuenta, ya no tanto con nosotros mismos, con nuestros compañeros, sino con nuestros alumnos, es el cómo nosotros les percibimos. Y me encanta este concepto de te veo, te estoy viendo. Y no me quedo en el plano físico, lo sabéis, os habéis dado cuenta, no me quedo en el plano físico, estoy percibiendo tu persona y estoy siendo consciente de cómo te encuentras. Y es que os he puesto aquí las necesidades prioritarias de nuestros niños, de nuestros adolescentes, porque es entendible que a veces perdamos el foco. Nos pasa a todos y no pasa nada, porque nuestro trabajo implica mucha carga.
pero tenemos que tenerlas en cuenta y repasarlas de vez en cuando. Necesidades afectivas, necesidades sociales, necesidades emocionales. Vamos a ir un poco a poco por cada una de ellas. El vínculo, ¿no? Los buenos profes somos los que tenemos la capacidad de llegar al corazón, de vincular realmente y además de establecer un vínculo que sea fuerte, que sea sano, que no sea ambivalente, de estar siempre, de manera incondicional. Yo estoy aquí, no te preocupes, no te juzgo, porque sé que cuando peor lo haces es cuando peor estás, pero yo estoy aquí para mantenerte, para sostenerte y para traerte para arriba. Sé que esto, cuando tenemos casi 30 alumnos por clase, es difícil, pero es importante que lo tengamos en mente, ¿vale? La empatía, la capacidad de comprender realmente cómo tú te estás sintiendo, de ponerme en tu situación, que esta capacidad cuando estamos quemados no la tenemos, la perdemos y nos sentimos muy culpables por ello, ¿no? La escucha activa. La escucha activa es escuchar y dar respuesta, ¿no? Esta parte en mi trabajo es súper importante. Yo te escucho, elaboro lo que tú me estás diciendo y te respondo. Y te respondo de una manera que te ayude a ti a gestionar eso que me estás diciendo, porque ya el que tú me hables es tan importante, el que me des la oportunidad de confiar estas cosas que me estás contando. Yo esto se lo agradezco mucho a mis niños cuando empiezan a contarme cosas que a lo mejor pues les da vergüenza incluso contárselo a los papás, ¿no? Oye, te agradezco tanto que me cuentes esto porque me estás demostrando que soy muy importante para ti. Esto es muy bonito. La mirada, y lo he puesto entre comillas, el poder de la mirada. Tenemos capacidad de generar nuevos autoconceptos en nuestros niños y en los adolescentes también. Todavía estamos a tiempo, ¿no? El cómo yo te veo. Y es que tienen una capacidad de intuición, intuyen perfectamente lo que pensamos de ellos. Y esto es así, no hay nada verbal, no hay nada tangible, es todo intuición y emoción. El poder de la mirada sobre nuestros niños nos va a facilitar o nos va a dificultar mucho el trabajo con ellos. Mucho cuidado con esto y con respecto a este tema, tener siempre en cuenta que si hay un niño o un adolescente que está comportándose mal es porque algo le está pasando. A nadie le gusta ser el malo de la película y esta mirada, al menos nosotros, la tenemos que cambiar porque es fácil que se nos vaya, ¿no? al lado negativo, como a todo el mundo, pero es que precisamente eso está sosteniendo esa conducta de ese niño, ¿no? Que todos ya le ven de esa manera. Tenemos que tener como docentes, como figuras referenciales adultas, el poder o la capacidad de mirarles desde otro punto de vista del que nadie está siendo capaz de hacerlo, porque les cambiamos la vida, ¿eh? Les cambiamos la vida. Y la complicidad, pues eso, un guiño. Yo cuando hablo con vosotros y comentamos alguna pauta así en común, siempre os digo, un guiño, simplemente que pases por la mesa y le guiñes el ojo. Ahora ya es que no se puede dar aquí en el hombro, ¿no? Pero bueno, un guiñito o le haces así un toquecito a la mesa o así. Esa complicidad les genera tanto bienestar a ellos y a nosotros, que favorece mucho esa relación, ¿no? Las necesidades sociales, necesidad de pertenencia. Esto yo con los adolescentes lo trabajo un montón, necesidad de pertenencia. Y además les explico un poco por qué hacen tanto el tonto a veces, ¿no? ¿Por qué llaman tanto la atención? Les digo, a ver, vamos a ver. Hay una necesidad intrínseca en el ser humano porque somos animales sociales y está dentro de nuestros instintos, está dentro de nuestra genética. Necesitamos pertenecer a un grupo, necesitamos encontrarnos dentro de un grupo y a veces esta necesidad hace que llamemos la atención de maneras insospechadas. Pues nosotros también, como profesionales que trabajamos con nuestros niños, tenemos que darnos cuenta de esta necesidad de pertenencia y sobre todo en estos momentos de pandemia en los que les estamos pidiendo más distancia entre ellos, ¿no? Bueno, pues es importante tenerlo en cuenta. Y es que os voy a comentar también que cuando nosotros no tenemos o
cuando nos sentimos rechazados o nos sentimos aislados por el grupo, se generan los sentimientos heridos. Según algunas teorías, son las emociones más desagradables que podamos sentir, es la que se nos generan también ante un desamor, ¿no? Esta sensación de caída de autoestima, se nos caen como los pilares importantes los que nos sostienen, ¿no? La autoestima, el autoconcepto, la confianza, no valgo para nada, no soy suficiente para esta persona, soy inferior a ellos. Son emociones tan negativas que de manera inconsciente hacemos lo que sea por estar en el grupo, ¿vale? Sobre todo de cara a los niños y a los adolescentes muchísimo más. Además, a la población adolescente, supongo que lo habréis notado en clase, el tema del COVID y de esta nueva situación les ha afectado especialmente, ¿eh? Están en un momento justo en el que el plano social toma tantísima importancia, es incluso prioritario al plano familiar, y esto se les ha cortado, ¿no? Entonces, la población adolescente creo que es la población que peor está llevando todo esto. He puesto también las necesidades con respecto al autoconcepto. Tenemos que recordar que establecemos nuestro autoconcepto en base a lo que nos devuelven los demás, y de ahí la necesidad de las relaciones sociales y de unas relaciones sociales fuertes y sanas. Los niños se ven a ellos mismos a través de los ojos de nosotros como figuras de referencia y de sus compañeros. Por eso también la necesidad de establecer una clase en la que haya relaciones sanas, en la que no haya ningún niño aislado, en la que no haya ningún niño que se esté sintiendo mal, ¿no? Porque se está generando ese concepto que ellos tienen de sí mismos, y es que esto nos acompaña el resto de nuestra vida, ¿eh? Y sí que tenemos momentos en los que cambiamos nuestro autoconcepto y en los que, bueno, pues a nivel de autoestima estamos mejor, estamos peor, pero todos recordamos, si hemos vivido situaciones en las que de alguna manera se nos ha rechazado, todos lo recordamos, y además esto fomenta una base de cierta inseguridad que tenemos que trabajar de manera muy consciente, ¿vale? Así que cuidado con esto también. La necesidad del juego y del ocio, pero sí es que es un factor prioritario de desarrollo en el ser humano desde las primeras etapas, y esto pues también se está viendo dificultado. Y bueno, pues la autorrealización, sobre todo los niños, a través de las relaciones sociales. Es esa su manera de autorrealizarse. Y recordad que era la cúspide de la pirámide de Maslow que os he enseñado antes. Y bueno, pues a nivel emocional, la necesidad de fomentar esa inteligencia emocional. Pero como nosotros ya hemos establecido ese repaso emocional que venimos trabajando desde el principio del vídeo a través de esa parte sumergida del iceberg, vamos a poder serles un modelo muy útil en el que se puedan ver y del que puedan copiar esas estrategias emocionales que hemos trabajado hoy, ¿verdad? Así que, bueno, pues aquí termina este vídeo. Me ha encantado grabarlo, la verdad que ha sido muy emocionante para mí porque mi trabajo me satisface tanto y me gusta tanto que de verdad que ha sido un placer preparar este material y grabarlo para todos vosotros. Me encanta esta foto que he visto por internet, que hay veces que igual que pedimos que se les refuerce mucho a nuestros niños, ¿no? A nuestros peques, a los adolescentes, que se les refuerce, lo estás haciendo muy bien, lo estás haciendo muy bien. Los adultos también lo necesitamos, ¿no? Así que, bueno, lo estáis haciendo muy bien, lo estamos haciendo muy bien todos, porque si habéis llegado a esta parte del vídeo es porque realmente estáis buscando soluciones y estáis buscando alternativas. Así que ha sido un placer acompañaros a todos y mucho ánimo en esta preciosa labor. Un abrazo fuerte.